Vamos a hablar hoy un poco, conversar acerca de la historia. Todos nosotros como padres queremos que nuestros niños aprendan historia, pero no necesariamente y no solamente memorizar fechas, memorizar nombres, memorizar actividades o eventos que se llevaron a cabo como parte de nuestra historia a través de los años y que seguramente muchos de nosotros los hemos escuchado, ya sea en el colegio, con los profesores y en este tiempo nuestros hijos también. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos aprendan no solamente números, fechas, sino también que puedan preguntarse qué sucedió, qué ocurrió, por qué se dio este evento, por qué se dio, en qué contexto se dio tal vez parte de nuestra historia, cómo nos ha afectado, qué consecuencias tuvo y sobre todo cómo a través de la historia podemos nosotros mirarla y entender que Dios es amo y Señor aún de la historia. Son preguntas que normalmente no las solemos hacer, más aún en temas de historia. Así que, al igual que ustedes, yo también, todos juntos queremos despertar hoy esa curiosidad. Vamos ahora a pasar rápidamente a una conversación aquí con nuestro hermano Luis Bardales. Para aquellos que no lo conocen o que lo van a ver por primera vez, él ya prendió su cámara, gracias Luis. Él está casado, actualmente está casado con María Pía Fernández. Ya el Señor les ha bendecido no solamente con la bendición del matrimonio, sino con tener dos hijos. Actualmente Ruth y Brandon son los hijos que ellos tienen. Dios les ha mostrado amor y gracia. Él, su esposa y su familia vienen llevando a cabo la enseñanza en casa, lo que conocemos como homeschool, con bastante experiencia. Y también son miembros de la Iglesia Bautista Gracia, una iglesia a la que algunos de nosotros también asistimos y que semanalmente tenemos la oportunidad de conversar. Entonces, eh, Luis, buenas noches. Tenemos aquí, queremos darte la bienvenida en esa noche y tal vez hoy un pequeño saludito nos gustaría poder escuchar antes de pasar directamente a algunas preguntas sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy. Ahí te dejamos el micro, Luis. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Luchazo, por este tiempo y en realidad gracias también por la oportunidad que se me permite poder exponer un poco acerca de este análisis, ¿no? Eh, y bueno, de alguna manera, sí, en familia, aprendiendo en realidad, estamos en el proceso también nosotros de aprendizaje de la escuela en casa porque de manera constante nos encontramos con ciertas barreras, ciertos retos y eso nos lleva a tener que investigar, aprender y gracias a Dios existe la comunidad por su gracia, liderada por la hermana Pierina, la hermana Vladi y muchos otros, entre ellos tú mismo, Luchazo, constantemente apoyando. Entonces, en comunidad aprendiendo también de ustedes y animándonos, y eso me anima muchísimo para continuar en el proceso de la escuela en casa. Gracias Luis por la respuesta y un poco para poder conocerte y conversar, ¿no? Conversar acerca de este libro que por la gracia y misericordia del Señor has podido escribir y sobre el cual vamos a conversar en esta noche, ¿no? El título del libro justo está en la invitación que hemos hecho, es La mitad que te enseñaron a odiar. Un título bastante interesante, ¿no? Y que estoy seguro que requiere explicarlo, ¿no? Para poder entender el motivo. Entonces, vamos a comenzar rápidamente, hermano Luis Bardales. Cuéntenos, tal vez brevemente, cómo nace la idea de poder escribir el título y el libro, que justamente es el que vamos a conversar. Cómo nace la idea de escribir este libro? Ok, bueno, te voy a ser bien honesto, bien transparente con respecto a esto. No es que esto fue algo premeditado, no es que esto fue algo preparado. Fue algo muy espontáneo, por decirlo así, en el sentido de que nace a partir de una anécdota familiar. Lo que pasa es de que en casa
se le estaba transmitiendo a los niños lo que normalmente nosotros encontramos en la escuela tradicional. El proceso de historia, tradicionalmente hablando, ¿no? Don José de San Martín, Simón Bolívar, son héroes que realmente ellos buscaron el bien de los peruanos y todo eso. Y a mí me dejó pensando porque yo dije, ¿qué te parece si investigamos un poco más? Y a solicitud de mi esposa, me dice, ¿qué te parece si preparas un material y en base a ese material yo puedo enseñarle a los niños? Porque por lo general es ella quien le dedica más tiempo al tema de la enseñanza de los niños. Evidentemente en mi caso estoy trabajando, pero trato de por ahí darme un espacio. Entonces, yo me puse a investigar para preparar ese material y comencé a tomar nota de bastante investigación que estaba haciendo. Antiguamente existían escritores que narraban ya sucesos muy opuestos a lo que tradicionalmente nosotros escuchamos. Pero gracias a Dios, hoy en día existen no solamente autores que han escrito libros, sino existen también influencers en las redes sociales, eh, en varios canales de YouTube, donde ellos comparten este tipo de historia que normalmente no es muy común o que no es algo que normalmente en los colegios se suelen enseñar. Y eso es algo bueno porque de alguna manera nos lleva a reflexionar y a comenzar a cuestionar la historia. Entonces, yo quise ir a las fuentes y comencé a investigar un poco más. Evidentemente, el ChatGPT ayuda, pero también requiere de análisis, ¿no? No quise mostrarlo de alguna manera para que todo el libro sea como que yo estoy diciendo la verdad, sino simplemente es citar. El libro básicamente se basa en citas y reflexiones y análisis y cuestionamientos de lo que nos enseñaron y por qué deberíamos de cuestionarlo. Porque la consecuencia de la educación tradicional en respecto de la historia es de que hoy en día nos sentimos fracasados. Como sociedad peruana, pensamos, los españoles vinieron a robarnos, nos vinieron a violentar, nos quedamos indefensos y como consecuencia, pues nosotros somos la víctima y estamos condenados a siempre estar en el fracaso, ¿no? Porque siempre hemos sido los perdedores del asunto. La realidad es muy diferente. Es muy diferente. Si nosotros analizamos la historia de una perspectiva correcta, nos va a llevar a eliminar rencores que hoy en día muchas veces se tiene contra España. Entonces, es más bien ver a la sociedad latinoamericana, si nosotros tuviésemos un enfoque de quiénes fuimos, podríamos hacer comercio en la actualidad entre todo Hispanoamérica, toda Latinoamérica. Podríamos comerciar como si fuésemos un solo imperio, como si fuese un solo tratado unilateral. Pero todo esto viene a ser como consecuencia de revisar nuevamente nuestra historia y ver que no somos perdedores, sino que realmente somos personas que han heredado cosas muy grandes y esas son las que me llevaron a investigar. Entonces yo dije, voy a tomar nota. Comencé a tomar nota de todo ello y conversando con la hermana Pierina, me animó a, de alguna manera, a no solamente tenerlo para mis hijos, sino también para transmitirlo a la comunidad de homeschool. Entonces, ese ánimo evidentemente me llevó a transcribir el libro de manera espontánea, no me imaginé, porque yo inicialmente solamente estaba preparando notas para mis hijos, para preparar de repente un PPT, ¿no? Un PowerPoint para explicarles y eso es todo. Pero de pronto comenzaron a salir más y más y más cosas, entonces se fue armando y así fue creciendo. Espontáneamente salió el libro. Y el título en sí, bueno, el título es clickbait, ¿no? Es clickbait, básicamente, o sea,
Eh, digamos, yo le preguntaba al ChatGPT, oye, dime, porque hoy en día utilizamos mucho el ChatGPT, dime cuál es la mejor manera, cuál es un título en base a esta estructura del libro que estoy armando. Y entre uno de los títulos que me sugirió fue ese. Entonces no es algo revolucionario, simplemente es, evidentemente, con la ayuda de la inteligencia artificial, gracias a Dios que hoy en día tenemos esas herramientas, ¿no? Gracias hermano Luis. Y justo era la siguiente pregunta que le iba a realizar, porque uno lee el título La mitad que enseñaron a odiar, ¿no? Es un título que despierta curiosidad, despierta por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al autor? ¿Por qué no puso otro título? O sea, es un título que, como tú lo mencionas, te deja ahí con el deseo de saber por qué, ¿no? Y qué bueno hay que, como dices, a través de, has hecho un poco de clickbait para que pueda uno explicar y poder poner panorama y la perspectiva sobre por qué ha sido escrito el libro y por el título sobre todo, ¿no? Si yo te preguntara, Luis, porque el libro que has escrito tiene más de 40 capítulos, si mal no recuerdo tiene 45 y Sí. ahí en cada capítulo expones temas que son parte de nuestra historia, pero ¿qué parte de nuestra historia, que seguramente está ahí muy bien plasmada, de todos los acontecimientos, tú consideras que necesita sí o sí ser contada de una manera diferente? Ah, por supuesto, para comenzar, el himno nacional. Para comenzar el tema del himno nacional, el himno que nosotros cantamos, hay una estrofa que hoy en día ya no lo cantan en el ejército, no lo cantan en las reuniones oficiales, pero todavía en algunos colegios se siguen cantando y hasta hace pocos años se cantaba de manera muy constante e incisiva en los colegios y se cantaba incluso en las reuniones oficiales. No es sino hasta el 2005 que el Tribunal Constitucional sustenta que una estrofa de nuestro himno nunca fue escrita por Torre Tagle, que es el autor del himno, sino que fue producto como consecuencia de a través de los años de movimientos que impusieron una estrofa donde habla, ¿no? Esa parte que habla que somos justamente esclavos, la ominosa cadena arrastró, etcétera, etcétera, ¿no? Que prácticamente que nos libertaron, etcétera, en la independencia, etcétera. Y la realidad es que hemos dejado la estrofa donde justamente habla el Dios de Jacob. Y yo creo que esa parte es muy importante porque esa viene a ser la consecuencia de que nos han ido arrastrando en una forma de la historia donde hemos sido vistos más bien como oprimidos y no como conciudadanos con los españoles. Y eso viene a raíz justamente de la independencia. Por ejemplo, permíteme desarrollar este tema en la independencia, por ejemplo. Nosotros vemos a don José de San Martín y Simón Bolívar como héroes, ¿verdad? Lo que tradicionalmente se conoce. Sin embargo, lo cierto es, y hay documentos, y lo muestro en mi libro, cito esos documentos para que cualquiera lo pueda buscar por en internet y los pueda corroborar. El Plan Mainland, creado por un escocés. El Plan Mylan básicamente se encargaba de estructurar un proyecto donde eh, tenía Inglaterra que ganar la guerra ideológica al Imperio Español. De eso se trataba el Plan Mylan. Entonces, en el Plan Mylan, el objetivo era eh, captar personas, parte del Imperio Español,
para que ellos mismos produjesen pequeñas revoluciones en sus pequeños grupos o pequeños pueblos. Y uno y dos de los captados fueron don José de San Martín y Simón Bolívar. Cuando nosotros vemos cómo se desarrolló el desenlace de la independencia, dónde desembarcaron en Pisco y todo lo demás, todo ese desenlace está escrito casi al pie de la letra, muchísimo antes de que suceda, en el Plan Mainland. Entonces uno dice, ¿eso fue coincidencia? Yo dudaría que sea coincidencia de que las acciones de don José de San Martín y Simón Bolívar para libertar, digamos, entre comillas, al Perú, haya seguido el plan de Inglaterra, quien era en aquel entonces el enemigo número uno de España. En aquellos tiempos, al Perú no se le llamaba solamente el Reino de Perú, donde había un virrey, sino que se le llamaba también España. Es decir, nosotros éramos España. En la corte de Cádiz, cuando se escribe, San Bartolomé de las Casas expone juntamente con los reyes en España, se menciona de que el Reino de Perú y la Nueva España, lo que hoy en día es México, se les llamaba España a los españoles que están allí. Es decir, a nosotros se nos llamaba España, no solamente peruanos. Entonces, atacar al imperio español, era el verdadero propósito, el verdadero propósito. Y lo inicialmente, y se comenzó justamente por el Río de la Plata. Se comenzó también en Chile con Higgins y en el norte con Simón Bolívar, en la Gran Colombia, lo que es la Nueva Granada. Entonces, toda esa estructura de desequilibrar al reino de España es un plan muy estructurado, y lo curioso es de que Lima era considerada la ciudad de los reyes. Hay que entender el contexto de quiénes éramos. Lima, al ser considerada la ciudad de los reyes, nosotros teníamos aquí la universidad más antigua que se fundó, que de hecho la semana pasada fuimos a visitarla. Los españoles llegaron en 1532 y en 1418 construyeron 1548 construyeron iniciaron la construcción de la primera universidad, que era San Marcos. Entonces, 1532 a 1548 son poquitos años. Si los españoles hubiesen venido para saquear únicamente, ¿qué necesidad había de construir una universidad? Si mi propósito es ir a un lugar y robar lo que tiene ese lugar, yo como un ladrón ingreso a una casa, yo voy a extraer las cosas que hay en esa casa. Pero si mi propósito es quedarme allí y hacer una civilización allí, entonces voy a poner universidades. No solamente eso, los primeros hospitales que se construyeron en el Perú fueron en las zonas indígenas y hechas por españoles. Entonces, ¿qué imperio, si el propósito es llevarse las riquezas, construye hospitales? Entonces, ese es el tema. Y cuando vienen, desequilibran al imperio español, la independencia lo que hace es, sabía que en Lima se concentraba el corazón del imperio, de lo que tiene que ver con el reino de Perú, desde Panamá hasta la Patagonia, hasta Chile, Argentina. Entonces, que desequilibrar la capital, tenían que desequilibrar Lima. De hecho, cuando don José de San Martín
y Simón Bolívar, cada uno en su determinado tiempo, pelean, ellos dicen, nosotros estamos peleando contra españoles, y es la narrativa que se ha formado. Y su ejército de ellos se llamaban los patriotas. Nosotros cuando escuchamos esa palabra patriota nos imaginamos a peruanos. Más del 90% de los que conformaban su ejército no eran peruanos, eran extranjeros, chilenos, argentinos, venezolanos, etcétera, etcétera. ¿Y contra quién peleaba ese ejército que se llamaba patriota? ¿Contra quién peleaba? Peleaba contra el ejército realista. Y el ejército realista estaba conformado por ¿quiénes? Por peruanos, en su mayoría indígenas, quienes decían viva el rey y quienes decían no queremos la independencia. Más del 80% de la comunidad peruana no quería la independencia. De hecho, en las zonas indígenas muchos ni siquiera se enteraron. Por eso es que sucede luego la batalla de Junín en Ayacucho. Entonces, esos desenlaces son los que no nos han ido contando y cuando el ejército peruano, al que le llamaban el ejército realista, al que asesinaron en una cantidad bastante numerosa, prácticamente fuimos peruanos luchando por España contra extranjeros buscando libertarnos a nosotros. Esa es la contradicción prácticamente de la historia. Entonces, eso lo veo como algo muy resaltante y muy importante. Ok. Gracias, muchas gracias ahí, Manuel, por tu respuesta. Bien, entiendo que lo que se plantean son hechos, acontecimientos que uno entendía que eran espontáneos, ¿no? Nacían por voluntad propia de tal personaje o tal circunstancia, pero un poco, entiendo, revisando y analizando un poco, es como que en la realidad no lo era, no era tanto así, como nos lo habían enseñado. Y creo que eso explica muy bien eh, lo que has estado, el libro, el contenido y el título incluso también, ¿no? Ahora, Manuel Luis, llevando, dado que tú y tu esposa vienen llevando a cabo la labor de homeschool de hace algunos años y viendo tal vez desde la perspectiva homeschooler, como padre, ¿por qué tú consideras que es necesario, que es importante que nuestros hijos conozcan profundamente la historia de nuestro país? Gracias, hermano. Es una pregunta muy interesante. Es, yo creo que es de vital importancia conocer la historia, de vital, diría yo. ¿Por qué? Lo que pasa es de que veamos el contexto actual. En el contexto actual tienes, por ejemplo, eh, ciudadanos peruanos que dicen, especialmente en las zonas de provincia, dicen, el Estado me ha abandonado, lo cual es cierto, o sea, no se puede negar. El problema no es el análisis que ellos hacen, sino el problema es a quienes culpan de ello. O sea, el Estado me ha abandonado y lo que hacen como consecuencia de eso es sublevaciones y decir, nosotros somos pueblos originarios y por lo tanto, como somos pueblos originarios, nosotros tenemos derecho a esto, a lo otro, lo otro. Es como si excluyeses a los ciudadanos que también somos peruanos, que también son peruanos, pero que probablemente no sean tan marrones como otros, ¿no? Entonces, y comienza a haber una pelea entre nosotros mismos como peruanos, el peruano del sur con el peruano de aquí de Lima, el peruano del norte, al final el peruano de la selva, pero al final todos compartimos una misma herencia, todos compartimos un mismo mestizaje y todos compartimos esa unidad que tuvimos en realidad
por más de 300 años. Con España lo tuvimos y honestamente, cuando éramos España, el Reino de Perú, nosotros éramos considerados el primer mundo. Muchos europeos venían aquí porque encontraban aquí muchas cosas que no encontraban allá en Europa, en los que muchas veces habían incluso hambrunas, también lo comento en el libro. Entonces, esa es una diferencia muy grande. Si nosotros llevamos al presente quiénes fuimos realmente, vamos a tener, punto número uno, una mejor autoestima y no considerarnos menos que los demás. Es decir, si yo voy a Europa a trabajar por X y motivo, no tengo por qué considerarme menos que ellos, porque mi herencia histórica es muy grande. Soy la unión, como dijo Garcilaso de la Vega, a boca de jarro lo digo, ¿no? Que es heredero de dos sangres. Yo lo diría heredero de dos imperios, del imperio del Tahuantinsuyo y también del imperio español. Pero además, nosotros hoy en día, si conociésemos de nuestra historia, entenderíamos, por ejemplo, evitaríamos que movimientos como Sendero Luminoso o MRTA tuviesen hasta el día de hoy cierto movimiento ideológico que todavía se mueve. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso y el MRTA, que también lo menciono en el libro, nacen como consecuencia de las reformas que hizo Velasco Alvarado. Y Velasco Alvarado hizo reformas usando un personaje que antes de Velasco casi no se hablaba, que era Tupac Amaru. Antes de Velasco Alvarado, en el 70, la figura de Tupac Amaru casi no existía, casi nadie mencionaba. Muy raros historiadores hablaban de Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui. Pero ¿qué sucede? Que Velasco Alvarado, quien era presidente en aquel entonces, con el propósito de hacer la reforma agraria, hizo toda una campaña, lo que hoy en día llamaríamos una campaña publicitaria, una campaña de marketing, ¿no? Que básicamente era cambiar la narrativa de que Tupac Amaru fue un héroe. Antes de Velasco Alvarado, varios historiadores mencionaron de que Tupac Amaru no necesariamente era un héroe, un cacique. Incluso algunos lo llamaban un español, porque él dominaba el quechua, el latín, el español y el latín, y era multimillonario. Entonces, Juan Velasco Alvarado, para implementar su reforma, comienza a identificar la figura del indígena en Tupac Amaru. Comienza a imprimir billetes con la figura de Tupac Amaru. Comienza a imprimir bastantes folletos y pancartas que comienzan a colgar en las calles en aquel entonces. Hay videos de todo esto, hay documentos y actas y crónicas de todo esto, o sea, no es nada inventado. Y toda esa reformulación de la historia, sobre Tupac Amaru específicamente hablando, la creó, la inventó, es el producto de Velasco Alvarado. Como consecuencia, él implementa esa enseñanza en el Ministerio de Educación para que de esa manera se enseñe a los niños. En pocas palabras, la educación, según la malla curricular que lleva el Ministerio de Educación, es ideologizada. Si nosotros nos vamos a estudiar la historia desde sus orígenes, nos vamos a dar cuenta de que a través de los años, no solamente él, varios políticos han ido cambiando las narrativas de la historia y lo han ido acomodando en base a su conveniencia, con el único propósito de que tengan un proyecto de ley a su favor que puedan hacer, como en el caso de Velasco Alvarado, la reforma agraria, que tuvo un buen deseo, sí, es un buen deseo hacer la reforma agraria, porque era
necesaria. El problema es que no lo aplicó con los procesos que eran correctos de aplicarlo. Entonces, como consecuencia de eso, generó una pobreza muy grande y un alejamiento de las zonas andinas mucho más extremo de lo que existía. Y como consecuencia, nace en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, un filósofo pensador que se vuelve catedrático llamado Abimael Guzmán. Es curioso que esta Universidad de Huamanga es la misma universidad que fue fundada por los españoles casi a los 60, casi a los 70 años después que ellos llegaron. Entonces, cuando nace Abimael Guzmán formando en su cátedra en la Universidad de Huamanga, comienza él a echarle la culpa al centralismo de Lima. Y en parte tenía razón en ese sentido, porque sí había un centralismo. Pero el problema es de que él quería aplicar la guerra ideológica y la guerra armada bajo los principios que había dejado José Carlos Mariátegui, un periodista que imponía de que el indigenismo tenía que ingresar por medio de las fuerzas, por medio de la fuerza, por medio de la violencia. Y eso fue ganando terreno y cada vez poco a poco, al día de hoy, uno dice, ya murió Abimael Guzmán, ya lo metieron preso hace muchos años, ya murió y todo lo demás, pero ¿saben cuál es el tema? Es que encuentras en varias universidades, en la historia, como en la Cantuta, en la San Marcos y otras más, pintas emerretistas, pintas senderistas, alumnos ideologizados que van luego al sector privado y al sector público con esa influencia. No solamente eso, encuentras, por ejemplo, ahora último en la Universidad Católica, una universidad de muchísimo prestigio histórico, no sé si en la actualidad, pero históricamente es de muy grande prestigio, donde hace poco una señorita, eh, creo yo, ella con muy buena intención probablemente, sin embargo, muy equivocada, hablando en un lenguaje que destruye el idioma español, ¿no? La, les amigues, les indígenes, ese lenguaje inclusivo, digámoslo así, entre comillas, en un discurso público delante de muchos profesores, donde estaba el rector y todo lo demás. Entonces uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿No? Estamos viendo una sociedad que está olvidando sus raíces históricas, donde nosotros antiguamente podíamos convivir de manera tan natural y amena, los españoles y los indígenas sin ningún problema. Y no existía deuda externa y no existía el hambre en el Perú durante el Imperio Español. Nunca existió el hambre. El hambre llegó a existir después de la República, después de la independencia. No existió la deuda externa. La deuda externa viene a existir como consecuencia de la independencia y un montón de factores más. Antiguamente, cuando éramos con España, cuando éramos España, los indígenas eran dueños de tierras. Las mujeres no necesitaban la Revolución Francesa para poder tener derechos. Las mujeres compraban tierras. Muchísimo antes que que la Revolución Francesa existiese. Los indígenas tenían derechos, tenían ellos mismos todo el libre comercio creado por la Escuela de Salamanca, tenían todos los beneficios, habían indígenas multimillonarios, uno de ellos Tupac Amaru, etcétera. Entonces, y todo eso se pierde porque Simón Bolívar luego dice, a los indígenas como no nos apoyaron y como más bien lucharon contra nosotros, me voy a vengar de ellos. Lo dice de manera literal en sus crónicas, en sus cartas.
y como venganza les impone impuestos, les expropia las tierras, le quita la tierra comunal, les quita derechos y les quita un montón de cosas que uno dice, oye, ¿quién te quitó realmente todos tus derechos de indígena? Antes el indígena podría escribirle directamente al rey de España. El indígena no podía ser esclavizado por ley. El indígena podía ocupar cargos y recibir instrucción al más alto nivel por los jesuitas. El indígena, habían indígenas que comenzaron a migrar a España y vivían en España siendo indígenas. De hecho, en la biblioteca, perdón, en el Salón de los Reyes en España, en Madrid, está allí la estatua de Atahualpa. Dice el rey y también un cuadro de Manco Inca, no me acuerdo de quién, que decía al rey del reino de Perú, porque en paralelo había un virrey. Entonces, éramos nosotros una sociedad que vivía totalmente bien y muy estable. Viene la independencia, viene una guerra ideológica. La misma guerra ideológica del terrorismo es lo mismo que sucedió con la independencia. Solamente que en la independencia la perdimos. La del terrorismo, Dios quiera, no la perdamos y la ganemos. Entonces, y eso viene por fuerzas enemigas. En aquellos tiempos viene por Inglaterra. Hoy en día viene por el globalismo. El globalismo que quiere meter movimientos de LGTB, movimientos pro aborto, movimientos en contra de la familia, evidentemente, y muchas cosas más, valores anticristianos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hacer una revisión sincera y honesta de la historia es también valorar nuestra sinceridad como creyentes en que hagamos un juicio honesto de realmente quiénes somos y qué decisiones debemos tomar hoy en día. Y si alguno de nuestros hijos mañana más tarde esté en algún puesto político, sepa qué decisiones tomar sin resentimientos, sin rencores, sin peleas, sin riñas. Está muy bien si una persona quiere ser de derecha y otra persona quiere ser de izquierda, pero en sinceridad de la historia al menos. No te escuchamos, Luchazo. Ahora sí, gracias, gracias ahí por comentar. En realidad, todo lo que has mencionado nos hace un poco reflexionar y ver, como lo habíamos dicho al inicio, que la historia no es solamente fecha, ¿no? Fechas, acontecimientos, en el año tal pasó esto y listo, ¿no? Sino poder ver de manera más profunda, poder analizar incluso de manera crítica, que es un ejercicio que has realizado a la hora de investigar y poder escribir este libro sobre la historia que nos han contado versus la historia real, ¿no? Que en muchos casos, según lo que has mencionado, difiere de lo que nos han enseñado y que es importante que como padre podamos entenderlo. Me gusta que hayas mencionado al final cómo enfocarlo, qué papel tiene Dios, ¿no? En el desarrollo de la historia y la enseñanza y dado que vamos a ir un poco hacia la perspectiva cristocéntrica y quiero aprovechar en preguntarte, ¿no? Como, ahora como creyente, ¿no? Desde mi posición de creyente, ¿cómo podemos nosotros enseñar? Cuando tenga la oportunidad de tener mis hijos y quiera enseñarles acerca de la historia, ¿cómo puedo hacerlo sin dejar de reconocer lo que Dios ha hecho? ¿Qué peligros? Y quizás lo junto con otra pregunta, ¿qué peligros pueden haber o que yo debo tener en claro al momento de enseñar la historia a mis hijos? ¿Qué consejos nos podrías dar en ese aspecto? Muchas gracias, hermano. La pregunta que estás haciendo es muy interesante y lo voy a responder de esta manera. Yo sé que esto va a sonar un poquito de repente duro o de repente un poquito como que difícil de procesarlo,
Pero si ustedes, hermanos, investigan muy a detalle realmente la historia de manera no parcializada, se van a dar cuenta que es real. Nosotros somos creyentes y en su mayoría los que estamos aquí me parece que somos bautistas. Y a mí me encanta ser bautista. Toda mi vida, mi formación ha sido bautista y sí, o sea, es mi formación y es realidad. Me encanta. Pero yo no puedo negar la realidad siendo bautista, perteneciente al grupo evangélico y perteneciente, el grupo evangélico nace de los grupos protestantes y los protestantes evidentemente nacen de los reformadores. Pero yo, como bautista, no puedo negar también mi propia historia, nuestra propia historia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Evangelio, por ejemplo, al Perú no llegó por medio de los protestantes. El Evangelio empezó a llegar por medio de los españoles, por medio de la Iglesia Católica. Y aquí puede haber como que, oye, pero ¿por qué la Iglesia Católica es la que trae el Evangelio? ¿Por qué no los protestantes, no? ¿Por qué no más bien vinieron mejor a nosotros los puritanos, los reformadores? ¿Por qué no vinieron aquellas personas que nos hubiesen traído la exactitud de la sana doctrina? Porque evidentemente los católicos pues no tenían la sana doctrina. Ellos, a la luz que ellos tenían, a esa luz nos transmitieron. Y ahí entra un concepto que yo lo he meditado mucho con mi familia sobre estos asuntos y es la providencia de Dios. Si alguno de ustedes lee en algún momento a John Flavel, es muy bonito cómo él desarrolla la providencia de Dios. A veces en la providencia de Dios no sucede las cosas como uno espera, pero Dios gobierna y Dios dirige en su providencia cómo hacer las cosas. Y uno diría, pero qué triste que para nosotros vinieron los católicos, como me dijo una amistad mía, qué triste que para nosotros vinieron los católicos y no vinieron más bien los reformados, ¿no? No vinieron para nosotros más bien los puritanos, por ejemplo. Y yo le dije, gracias a Dios que en su providencia no vinieron ellos, los reformados ni los puritanos. Gracias a Dios y a su misericordia, fueron más bien los católicos quienes vinieron a nosotros. Ahora, esto puede sonar a un disparate, pero no lo es. Permítame explicar. Los puritanos es un movimiento que nace en Inglaterra justamente como consecuencia de los protestantes, los reformadores. Los puritanos separatistas, quienes dijeron, la iglesia debe de separarse del Estado, viajan de Inglaterra hacia los Estados Unidos, ¿ok? De hecho, existe la primera embarcación que viaja a Inglaterra, que se llamaba, que funda la colonia de Plymouth. La colonia de Plymouth está en Massachusetts hasta el día de hoy y quien dirigía esta colonia, quien dirigía esta primera embarcación que llega a Norteamérica, se llamaba William Bradford, ¿ok? William Bradford, cuando él llega a Norteamérica, él vio indígenas, personas de color marrón y con rasgos como nosotros ya sabemos cómo son los indígenas. ¿Cuál fue su expresión de manera literal? Justo aquí lo tengo. Dice, escrito por el gobernador de la colonia de 1620 a 1647, es la fuente primaria más famosa en el capítulo 9 al describir la llegada de los peregrinos en el Mayflower. Bradford describe el Nuevo Mundo, es decir, Norteamérica, con horror y asocia directamente a los nativos con las bestias del bosque. Dice, de manera literal, en su crónica, él mismo dice, ¿qué otra cosa podían ver mis ojos
sino un desolado y espantoso desierto, lleno de bestias salvajes y hombres salvajes. ¿Y qué multitud de ellos podría haber? No lo sabían. Para Bradford, el indígena no se diferenciaba del entorno hostil y la fauna peligrosa que debían domesticar, ojo, que debían domesticar o erradicar para construir su sociedad bíblica puritana. ¿A dónde voy con esto? Los puritanos, hubieron puritanos que fueron personas muy buenos y un gran testimonio, muy ejemplares, sí. Tenemos a John Bunyan, John Owen, etcétera, etcétera, varios más. Pero la gran mayoría no fue así. La gran mayoría de ellos eran personas racistas. Por eso es que cuando ellos llegan a los Estados Unidos, ellos llegan con una cosmovisión formado por muchos años de la iglesia Inglaterra, escocesa, etcétera, que básicamente lo que hacía era ver al indígena como parte de la fauna, como un animal más, al que o lo domesticaban y lo esclavizaban o lo erradicaban. Pero como los indígenas no se dejaban domesticar, lo que hicieron fue erradicar. De hecho, entre mis investigaciones, y hay prueba de estos, hay varios libros que documentan esto y si hay crónicas muy antiguas, lo que hicieron fue, dijeron, Dios nos ha puesto aquí en la tierra prometida, y así, utilizando pasajes bíblicos, y así como cuando Dios le puso en la tierra prometida a al pueblo de Israel, así nos ha puesto a nosotros aquí. ¿En dónde? En Norteamérica. Y a todos los pueblos que estaban a su alrededor, tiene que destruirlos para poder ocupar esa tierra. De la misma manera, nosotros tenemos que comenzar a destruir a todos para nosotros ocupar esta tierra. Y es así como nacen las 13 colonias. De ahí viene Francia, una colonia francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ellos, incluso en todo lugar, Inglaterra que iba, implementaba las leyes similares. Cuando fueron a Australia, cuando fueron a Nueva Zelanda, lo mismo. De hecho, lo podemos ver en el día de hoy. Al día de hoy, por ejemplo, en nuestros países, desde México hasta la Patagonia, la gran mayoría somos marrones, ¿verdad? Color chaufa, como diríamos criollamente. Sin embargo, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, se implementó una ley que se llamaba la ley de las cabelleras, que también lo documento en mi libro. Que básicamente, ¿qué significaba esta ley? Que mientras más cabelleras de indígenas traías al condado, el condado mayor dinero te pagaba. Es decir, mientras más indígenas aniquilabas, matabas, eras premiado con pago, con dinero, por ley. Eso, hermanos, en la parte de España donde nosotros vivimos, existía la ley de Indias. La ley de Indias prohibía por ley que a nosotros, los españoles, nos esclavicen. No teníamos necesidad de crear la Revolución Francesa. No la necesitábamos porque vivíamos mucho, muy bien antes de que exista la Revolución Francesa. Los indígenas no eran esclavos, por ley. Claro que hubo un exceso por ahí, uno que otro, sí, pero ese indígena podía quejarse. De hecho, hay varios casos documentados, por ejemplo, César Manuel Guevara, un jurista, historiador,
analizó los casos y las resoluciones y las sentencias de las leyes de Indias de Centroamérica y encontró que a varios españoles se le había condenado incluso hasta la muerte, a condenado a muerte por abusar de indígenas, porque por ley estaba prohibido, mientras que en Norteamérica, por ley, eras premiado en matar y aniquilar indígenas. Mira la diferencia. Entonces, si hubiesen venido los reformadores a nuestra zona como llegaron a Norteamérica, lastimosamente, hermano Luchazo, no estaríamos hablando ni tú ni yo aquí. Serían otros gringos hablando acá, no nosotros. Y esa es la realidad. Y curioso de que la filosofía puritana es muy exaltada, muy idolatrada hoy en día, pero no debería de ser idolatrada. ¿Tuvieron cosas positivas y muy buenas los puritanos? Sí, hay mucho por rescatar en valores históricos, valores sociales, valores políticos, filosóficos. No podemos desechar completamente, pero también no podemos negar el otro lado de la historia, las cosas muy malas que hicieron. Lo mismo sucede aquí, tenemos que ser justos también. En España, cuando nosotros éramos España, si bien es cierto, los católicos no eran tan preparados eh, en la sana doctrina, se podría decir, como lo eran la parte inglesa, lo cierto es de que ellos, por ejemplo, es muy curioso, mira, acá hay una anécdota donde los españoles guerreros no querían ir porque encontraban pueblos salvajes, los que sí iban allí, ¿saben quién era? Yo les tildo en el libro Héroes con Sandalias. Eran franciscanos, eran jesuitas, eran benedictinos, eran dominicos, órdenes católicas romanas, que iban con el propósito de ganar almas, iban con su Biblia. De hecho, el primer texto traducido al quechua fue hecho por los católicos. La conservación del idioma quechua que tenemos hasta el día de hoy y del aymara, del guaraní en Paraguay y del náhuatl en México, justamente son por los españoles, especialmente católicos, franciscanos y jesuitas. Ellos se dedicaron a conservar el idioma. Es más, por ley, no podía un cura, un sacerdote católico graduarse siquiera si es que no dominaba el quechua aquí en el Reino de Perú. No podía graduarse, le era impedido. ¿Por qué? Porque tenía que saber el quechua por ley para poder enseñar a la comunidad quechua. Los juristas aquí en el Perú y también en Lima tenían que graduarse conociendo español, quechua y latín. Por ley, era una exigencia por ley. Entonces, ¿acaso a los puritanos les importó lo que en Norteamérica conservar su idioma de ellos? No, no les importó. De hecho, España no era solamente hasta México, España era hasta la mitad de Estados Unidos. Hoy en día tienes a la Florida, es un nombre en español. Tienes en California su nombre en español. Una ciudad que se llama San Francisco, otra que se llama San José, Sacramento, California, Nevada, Texas, etcétera, etcétera. Son nombres en español Los porque fue Ángeles. fundado, claro, todas esas zonas por españoles y en su mayoría franciscanos. Por eso se le llama San Francisco. Hay mucha historia allí. Pero llega el Imperio Inglés, forma las 13 colonias con la colonia francesa, etcétera. Ellos sí tuvieron colonias.
Nosotros nunca fuimos colonia. Nosotros fuimos un virreino. Un reino con un virrey. Es muy diferente. Y entonces, ¿a dónde apunto con la cosmovisión cristiana? Con la cosmovisión cristiana deberíamos nosotros ser agradecidos, que muchas veces que quien nos trajo la palabra de Dios no fue quienes nosotros desearíamos que nos hubiese traído, pero fueron ellos. Y uno dirá, ¿y entonces cuándo comienza el odio de evangélicos contra cristianos? Ese odio de evangélicos contra cristianos comienza en la Confesión de Westminster y la Confesión también Bautista de Londres de 1689, donde uno de sus escritos dice que el Papa es el anticristo. Y los que escriben esa confesión se les llamaban los divinos. Y no le escriben tanto por un tema teológico, si bien es cierto, lo escriben por temas teológicos, pero no solamente por ello, y no principalmente por ello, sino más principalmente por temas políticos. Y esto se expande y comienza a haber toda una campaña de odio y rencor a España. Prueba de ello está Richard Hakluyt, que cualquiera lo puede investigar, cómo se crea toda esta campaña y toda esta planificación que se siguió al pie de la letra también. Entonces, obviamente, ni Norteamérica, ni Norteamérica, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Inglaterra de aquel tiempo es el del día de hoy. O sea, no tenemos nosotros por qué buscar ningún resentimiento contra ellos, porque estaríamos cayendo en la misma trampa de siempre. Los de hoy son otras personas. Los que fueron en el pasado son otras personas. Pero nosotros deberíamos buscar la unidad. Y uno dirá, pero si tuvimos herencia católica y el Evangelio llegó por los católicos, entonces, ¿por qué no somos católicos? Y la respuesta es bien sencilla. Lo que pasa es de que yo no creo en la infalibilidad del Papa. Yo no me puedo someter a los designios de un Papa y un catecismo que él redacte. Yo, honestamente y a mi conciencia, me valoro y me considero bautista. Y esa es eminencia. De hecho, que también parte de los bautistas nacen de los anabaptistas. Y los anabaptistas fueron perseguidos por movimientos reformados. Casi los exterminaron a muerte. Les clavaban estaca, lo colgaban y los mataban. Los quemaban vivos muchas veces porque los consideraban herejes. ¿Y por qué les consideraban herejes? Porque los anabaptistas, en su mayoría, decía, la herejía era esta. Yo creo que no se debe bautizar a las personas cuando son bebés, sino cuando tengan plena conciencia de que han sido salvos. Y los presbiterianos, los anglicanos, los wesleyanos, etcétera, etcétera, todos, perdón, los luteranos, etcétera, y han habido matanzas. Entonces uno dirá, entonces, ¿los católicos son inocentes? No, también hubieron crímenes en los católicos, pero en la iglesia evangélica, presbiteriana, protestante, reformada, ¿hubieron crímenes? También. Ninguno es mejor que el otro. Ambos han sido igual de tener cosas negras en su pasado. Entonces, ¿dónde entra nuestra herencia como nosotros como creyentes? Analizar la historia y humillarnos ante nuestro Dios y decir, Señor, tu providencia es muy grande, muy grande.
porque nos has conservado, nos has preservado y tu gracia nos ha acompañado. La providencia de Dios, hermanos. Ok, gracias, gracias hermano. Qué interesante lo que mencionas porque esto nos lleva a poder hacer un análisis no yendo para un lado o para otro lado, no yo estoy a favor de tal evento, de tal circunstancia, sino lo que vemos en realidad es solamente un reflejo de que el ser humano es imperfecto, ¿no? De que ha cometido errores. Sin embargo, y de manera contraria, Dios en su soberanía, en su providencia, como lo mencionaste, permitió que muchas circunstancias se den de esa manera y que nos deben llevar siempre a tener nuestra mirada hacia Él, ¿no? A apuntar y aún entender los acontecimientos de nuestra historia que el Señor quiso que se marcaran así para poder eh, recordar una vez más que Él es perfecto, que Él no se equivoca y que aún en las circunstancias adversas, quizá a nuestro ojo humano, hay una enseñanza que podemos entender, aprender y plasmar a nuestros hijos a través de la historia, ¿no? Entonces, es interesante lo que has mencionado ahí. Una pregunta más, tal vez, si alguien, alguno de los presentes, alguna persona quisiera poder acceder al material que has escrito, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría acceder al libro del que estamos conversando? Amén, hermanos, muchas gracias. Sí, amén, hermanos. Quizás, bueno, en nuestro caso vamos a lanzar lo que se llama unos talleres de los crononautas. Creo que estás muy al tanto, hermano Luchazo, que Sí, justo. básicamente, claro, Lo voy a va- presentar. dale, dale. Y básicamente es donde vamos a cuestionar la historia. Nada está escrito sobre piedra y tampoco el propósito es decir, oye, yo tengo la verdad. De hecho, en mi libro lo digo bien claro, no estoy diciendo que yo tenga la verdad, simplemente estoy mostrando fuentes y juzgando un análisis. O sea, el libro el objetivo es hacer un análisis únicamente. Normalmente los libros de historia, los historiadores comienzan a dar información y muchos de ellos no dan fuentes. Entonces, la idea es más bien hacer un análisis y comenzar a cuestionar la historia y comenzar a tener un criterio propio y desarrollarlo. Y si uno quiere concluir para la derecha, para la izquierda, si uno quiere concluir para A o B, no tiene nada de malo, está bien, siempre y cuando sea como consecuencia de un análisis, es decir, de un desarrollo de un criterio. Entonces, en ese taller lo que vamos a estar haciendo es justamente cuestionar la historia y comenzar a desarrollar un pensamiento crítico sobre la historia. Entonces, están invitados los que quieran participar. El libro, justo un hermano aquí pregunta dónde podemos encontrar el libro. El libro está gratuitamente, hay un link, lo voy a compartir aquí en el chat en un momento. Eh, sí, cualquiera lo puede descargar. No, todavía no he decidido que lo cuelga o colgarlo en Amazon Kindle todavía, porque hay más cosas que quiero agregar, hay más cosas que estoy investigando y hay más cosas que, que podría ser beneficioso conocer. Entonces, pero bueno, esa es la idea, hermanos. Cada uno analicemos, cada uno puede investigar, hay muchísimas fuentes. Hoy en día es mucho más sencillo que antes porque antes estuve leyendo los historiadores, tenían que investigar, por ejemplo, muchísimo, tenían que ir de manera presencial, viajar, tomar un avión y viajar, por ejemplo, a Europa, a la biblioteca suiza, a la biblioteca inglesa, a la biblioteca española y abrir los libros, ¿no? Y abrir, por ejemplo, las sentencias, abrir esto, lo otro, etcétera, etcétera. Hoy en día esas sentencias, esos libros muchas veces están colgados. Yo me he cruzado con varios de ellos. Claro que es un poco difícil muchas veces leerlo. Está en un español muy arcaico, muy arcaico, que para mí hasta parece como si fuese otro idioma, pero con la ayuda de la inteligencia artificial los puedes leer, los puedes sacar.
Sí, o sea, te ayuda bastante. Hoy en día, con la inteligencia artificial no tienes que estar tomándote un avión, simplemente le preguntas y comienzas a profundizar más, comienzas a profundizar más, comienzas a buscar fuentes, comienzas a desarrollar pensamiento crítico, criterio, y comienzas a debatir y comienzas a conversar. Y más en nuestra comunidad que queremos justamente que los niños desarrollen el pensamiento crítico, cuestionen la historia, cuestionen los sucesos actuales. Por ejemplo, ¿por qué la presidenta tiene que tomar esta decisión? ¿Por qué no más bien esto? ¿Por qué debería existir? Tengo varios debates con varios hermanos que dice, ¿por qué, por ejemplo, defender el Ministerio de Educación? Si antes no existía un Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un invento de hace algunos años. Antes no existía y las cosas seguían funcionando. O sea, ¿por qué no desaparecer, por ejemplo, el Ministerio de Educación? ¿Bajo qué sustentos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué cuestionar, comenzar a cuestionar todo? Porque todo es cuestionable y todas las personas somos cuestionables. Entonces, el único que es incuestionable es Dios. Únicamente es Dios. Nada más.